Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras. Capítulo número 30 de Ezequiel. Vamos, mis hermanos, a escuchar y a poner mucha atención en la palabra de Dios, en lo que nuestro Señor a cada día, mis hermanos, nos está hablando, nos está inspirando cada día más a que le sigamos. Voy a comenzar pues en este momento y la leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé me dirigió de nuevo su palabra, diciéndome: Hijo de hombre, habla de parte mía y di: esto dice el Señor Yahvé, ay de ese día, se acerca ese día, la hora de Yahvé, el juicio de las naciones. Ha llegado la espada a Egipto, Cush está temblando, caen las víctimas en Egipto, y se conmueven sus cimientos. Cush, Put y Lud, Arabia, Cub y los de la coalición caerán todos a espada. Los aliados de Egipto sucumbirán, y desde Migdol a Siene se hundirá su orgulloso poder. Morirán espada, palabra de Yahvé. Será el más calamitoso de los países, serán las más saqueadas. Sabrán que yo soy Yahvé cuando prenda fuego a Egipto y sean derrotados todos sus aliados. Irán mensajeros hasta Cush, allá se pondrán todos a temblar al saber de su caída. Ese día ya viene. Esto dice Yahvé: aniquilaré al ejército de Egipto por medio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Traeré a él y a su mundo al sepulturero de los pueblos para que arrase el país. Asolaré a Egipto a espada y el país quedará cubierto de víctimas. Dejaré secos sus canales y entregaré a los extranjeros el país y todo lo que contiene. Palabra de Yahvé. Esto dice todavía Yahvé: ya no habrá señores en Nof, ni príncipes en Egipto. Devastaré a Patros, quemaré Zoán y castigaré a No. Desataré mi cólera en contra de Sin, la fortaleza de Egipto, y haré que desaparezca la muchedumbre de No. Le prenderé fuego a Egipto. Sin será presa de convulsiones. En No se abrirá una brecha y las aguas escurrirán. Los jóvenes de On y de Pibeset morirán a espada. La ciudad se irá al cautiverio. En Tapanes el día se convertirá en tinieblas cuando rompa el cetro de Egipto y ponga fin a su poder insolente. No saldrá de la niebla y sus ciudades sabrán lo que es la deportación. Haré que Egipto rinda cuenta y sabrán que yo soy Yahvé. El año 11, el 7 del primer mes, me llegó esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, rompí el brazo de Faraón, rey de Egipto, y nadie vino a cuidarlo o a aplicarle un remedio para que tuviera fuerza para empuñar la espada. Por eso, esto dice Yahvé: me dirigiré en contra de Faraón, rey de Egipto, le romperé el brazo y haré que se le caiga la espada de la mano. Dispersaré a los egipcios en medio de las naciones, los desparramaré entre los países. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y pondré en su mano la espada. Asolaré a Egipto y se marchará con el botín. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, mientras que Faraón tendrá que bajar los suyos. Sabrán que yo soy Yahvé cuando ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y la alce contra Egipto. Dispersaré a los egipcios entre las naciones, los desparramaré entre los pueblos y sabrán que yo soy Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todos esos pueblos que Dios amenazó en aquel tiempo, cuando Él les mandó decir a través de la palabra de Ezequiel que todos estos sucesos se iban a llevar a cabo, que no pasaría mucho tiempo cuando Dios levantara su mano en contra de Egipto y todos sus pueblos, y todos aquellos reyes y naciones que estuvieran del lado de Egipto también iban a ser derribados. Y este rey de Babilonia, mis hermanos, no solamente fue un temor para esa nación, sino lo fue también para todas las naciones. Recordemos que los israelitas también cayeron en sus manos, también fueron presa del terror por esta nación. Sin embargo, Dios le hace ver también al rey de Egipto que le sucederán las mismas cosas que le llegaron a pasar a las naciones que Dios había amenazado, porque ellos no habían hecho caso del Señor. El Señor
siempre les estuvo advirtiendo que no se fueran a poner en su contra, que no fueran a hacer cosas que a Dios les desagradaran. Las naciones paganas de por sí nunca quisieron escuchar a Dios, y por eso cuando habla el profeta, cuando todas estas cosas le dice sucedan, se darán cuenta que yo soy Yahvé. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Quiere darles a entender que no hay otro Dios fuera de Él, que lo que Él habla, lo que Él les anunciaba a través del profeta, se iba a llevar a cabo. No iba a pasar mucho tiempo cuando estas cosas sucedieran, y así se darían cuenta ellos de que Dios es quien habló. Dios que nunca los dejó de advertir. Cuando Dios hablaba al profeta, les mandaba sus advertencias para que no se creyeran invencibles. Pueblos, naciones que se creían invencibles, que no les iba a suceder nada porque se creían bien poderosos. Más que todo el rey de Egipto. Sabemos que los reyes de Egipto se les llamaban faraones. Entonces, hermanos, cuando los reyes y jefes de aquellas naciones que no querían escuchar, que no querían poner atención a las palabras de los profetas, Dios procedía a llevar a cabo lo que les había mandado decir. A este rey de Babilonia, Dios le dio mucho poder, Dios le dio muchísima fortaleza para que llevara a cabo todo lo que él había anunciado que se harían las demás naciones por este rey. Dios le había dado mucho poder, le había dado mucho ejército, y iba a hundir a todas esas naciones a las que Dios había hablado a través del profeta. Esta nación de Egipto, recordemos, mis hermanos, que en un principio tuvo como esclavos a los israelitas, pero ya después, mis hermanos, Dios, sabiendo que esa nación era la que había acogido a ese pueblo, le perdona todos sus delitos y también pues convierte a Egipto en una nación creyente, en una nación que sería también amada por Dios por todo lo que realizó, que llegó a acoger a todos sus hijos, a todos aquellos que él había escogido como predilectos. Dios también llegó a amar mucho a Egipto, y por eso Dios se enojaba, mis hermanos, porque había naciones que Dios las había acogido como suyas, naciones que Dios amaba. Y en realidad, mis hermanos, no a todas las naciones Dios les abría su mano, solamente había unas cuantas. Especialmente Dios llegó a hablarle muy bien a este rey de Babilonia. Este rey babilonio también se llegó a levantar en contra de Dios, creyéndose él mismo ser Dios, y Dios lo sobajó y se dio cuenta de que no había otro Dios más grande que en el que creían los israelitas. Entonces, por eso Dios, mis hermanos, cuando habla a una persona, cuando habla a un rey o a un profeta, cuando les manda sus mensajes, es para que ellos le pongan atención y no vayan a caer en las trampas, porque Dios les abre los ojos, les abre los oídos y les hace ver, para que ellos no se estén confundiendo y no estén buscando en otros dioses. Entonces, cuando las personas buscaban en otros dioses, Dios les hacía ver su error a través de desparramarlos por las demás naciones y dejándolos a ellos como esclavos de aquellas naciones. Hermanos, cuando Dios fundó las naciones, fundó los pueblos, los fundó y les habló al corazón, les habló para que ellos entendieran que era un Dios celoso. Cuando les hablaba desde el cielo, así como le habló a nuestro padre Abraham. Yo me imagino, mis hermanos, que Dios no fue que prefirió a esa nación de los judíos, sino que Dios mismo se dio cuenta que no todos estaban dispuestos a abrirle el corazón. Y entonces, cuando Dios le habló a nuestro padre Abraham, y nuestro padre Abraham entendió, escuchó bien sus palabras y las puso en práctica, todo lo que Dios le hablaba, él lo llevaba a cabo. Entonces, por eso esa nación de los israelitas fue la predilecta de Dios, porque cuántas veces, ya después de que Dios estuvo en medio de ellos, de los israelitas, cuántas veces no envió a sus profetas para hablar a las demás naciones. Vemos como aquí a Ezequiel le habla para que hable al rey de Egipto, así como enviaba a Moisés cuando lo quiso liberar de Egipto. Así hablaron los profetas
también a este rey de Egipto. Hermanos, a nosotros, ¿cuántas veces Dios no nos ha hablado a través de las personas? Para nosotros es muy importante que estemos atentos, es muy importante que abramos el corazón y entendamos lo que Dios quiere de nosotros, porque muchas veces nos habla clarísimamente al corazón, nos habla claramente Dios para que volvamos a Él, para que seamos sus seguidores y vayamos tras de Él trabajando para el Evangelio, no como en aquel entonces, ¿verdad? En aquel entonces los profetas eran los únicos que hablaban al pueblo de Israel y a las demás naciones. Ahora bien, a nosotros nos envía el Señor como discípulos y apóstoles a hablar de su palabra, a expander el Evangelio, la buena nueva de la que nos enseñó el Señor. Hablemos pues para que nuestros hermanos que no conocen aún de su palabra no se pierdan. No vayan a olvidarse un día de que existe un Dios y ese Dios nos va a pedir cuentas a todos y cada uno, para que estemos siempre atentos y no vayamos a perder nuestra alma nada más por no querer escuchar del Señor que nos habla a través de los demás. Mis hermanos, sigamos pues los pasos de Jesús, sigamos pues los pasos de Él que nos ha abierto el camino para seguirle y no tropezar, ¿verdad? Y si tropezamos, mis hermanos, levantémonos y sigamos a nuestro Señor, que es el único que nos va a salvar. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.